Instancia pedir las disculpas Entonces, vamos a empezar. Muchas gracias. Vamos a comenzar con este primer módulo de lo que corresponde a capítulo uno de lo que es ética y responsabilidad social en la docencia en enfermería. Entonces, vamos a hablar de algunos puntos sobre principios de la ética profesional en la docencia, dilemas éticos en la enseñanza, práctica de la enfermería, estrategias para una educación inclusiva y lo que es ética. Eh, vamos a comenzar con un aspecto introductorio. Creo que ya me han presentado, pero igual les comento brevemente. Llevo siendo docente 5 años, 3 años en la universidad, 2 años en instituto. He tenido además que de ser docente, he tenido la oportunidad también de estudiar en el extranjero. Me ha permitido un poco contrastar, ¿no? Los tipos digamos, de enseñanza, los tipos también de docentes que hay en diferentes, más allá de lo académico, que todos en los diferentes países que he estado ha sido muy excelente, pero hay un aspecto que justamente está relacionado con la formación de una docente, ¿no? Aspectos de, digamos, un poco cómo ejercen el liderazgo de diferentes aspectos, la formación pedagógica, cómo cambia a una persona. Estoy segura que todos ustedes tienen ese interés por enseñar, por poder tener la formación pedagógica que nos permita básicamente tener la capacidad de transmitir todos los conocimientos que nosotros tenemos en los diferentes rubros, ¿no? Docencia puede ser un profesional asistencial, un profesional administrativo, cada uno en sus rubros, según si tienes administrativo dentro de salud pública, dentro de epidemiología, como es mi caso, otros que son asistenciales, hay profesores de práctica, hay profesores que son de cursos teóricos, ¿no? Y finalmente he sido profesora de teoría, de práctica, de diferentes cursos que van, por ejemplo, desde el proceso de atención de enfermería, que se llama Enfermería 1, Enfermería 2, que también da como los conocimientos esenciales de enfermería, de bioseguridad, de protocolos, la parte teórica, práctica. Eh, También de cursos como salud pública, de epidemiología, sobre todo que son un poco más mi fuerte bioestadística, estadística uno y así, ¿no? Ha habido esta variedad de cursos que me han sido asignados, un poco con la afinidad de mi formación también, ¿no? Entonces, ahí un aspecto transversal de todos los diferentes tipos de diferentes tipos de docencia que haya realizado o diferentes cursos que haya sido docente, es que están los principios justamente de la ética profesional en la docencia. Nosotros como servidores públicos en general, es decir, como enfermeros, incluso tenemos, ¿no?, un aspecto ético dado por nuestro código de ética y deontología, pero también tenemos como servidores públicos, que eso hay un documento normativo del no, de una ley, ¿no? Entonces, también tenemos por ahí una connotación dentro del aspecto ético. Pero hay un poco que diferenciar o que añadir ciertas particularidades de cómo vamos a tomar, básicamente, cuando hablamos de esta ética profesional en la docencia, ¿ya? ¿Y en qué sentido? En que todos nosotros podemos abordarlo desde estos principios clásicos que nosotros conocemos, la ética de la autonomía, la ética de la beneficencia, ¿no? Estos que nosotros aplicamos con los pacientes, la no maleficencia, no la justicia, pero también lo vamos a trasladar desde un aspecto más pedagógico donde nuestro centro de atención ya no va a ser un paciente, sino va a ser un estudiante. Entonces, ahí hay diferentes artículos científicos que he logrado un poco poder contemplar, resumir, en los cuales tenemos que, en términos de la autonomía, es respetar la individualidad del estudiante. Mucho se habla en cursos, en formaciones que tenemos como docentes, de que cada estudiante es un ser individual, ¿no? Entonces, por lo tanto, no creamos que de repente el colocar una, una presentación muy audiovisual tiene que ser de utilidad para todos, ¿no? Entonces, cada estudiante tiene definitivamente tanto su ritmo de aprendizaje como podríamos decir también esa inteligencia que es nutrida de diferentes sentidos en especial. Algunos pueden ser muy audiovisuales, muy visuales, los cuales, por ejemplo, suelen requerir
utilizar algunos elementos que les permitan graficar, de hacer resúmenes, ¿no? Entonces, ahí va un poco el principio, esto de lo individual en general, pero en lo que es la autonomía, en el principio ético implica justamente tener ese respeto a ese grado de individualidad, ¿no? Entonces, eso es uno. Y dos, el fomentar un pensamiento crítico y esta capacidad de que el estudiante pueda tomar decisiones. Y eso es algo que nosotros vamos a recordar unos años atrás, como nosotros nos enseñaron y vamos a ver una diferencia enorme. Quienes por primera vez, me gustaría saber de repente en el chat, quienes tienen la experiencia actual de ser docentes, ¿ya? Y quienes, obviamente, entiendo que todos quieren enseñar, pero quiero que en el chat me comenten si actualmente están enseñando o han enseñado, ¿no? Algún curso de enfermería. Sí, en el chat, por favor, podemos comentar. Vamos a dar. A ver. A ver, los leo en el chat. A ver, alguien de repente, si están enseñando actualmente o no. Sí se visualiza. Ya, perfecto. Muy bien, en el chat, por favor, si pueden responder un poco esto para ir discutiendo, conversando, porque vamos a hablar cuando vamos a ir un poco desglosando lo que es los principios éticos, nos vamos a percatar que hay cosas que definitivamente son muy diferentes en una formación o esta formación que hemos recibido por parte de los docentes unos años atrás que al día de hoy. Y eso es importante que lo entiendan porque de repente puede ser como algo muy similar, un choque cultural cuando ustedes enseñen, ¿no? Hay como que mucha discrepancia, ¿no? En cómo hemos sido formados y cómo actualmente están buscando estas nuevas líneas pedagógicas para poder ahora enseñar a los estudiantes, ¿ya? Entonces, por ahí un poco va por ahí va esta pregunta para conocer y si ustedes actualmente están enseñando, ¿sí? A ver, pueden por favor contestar, de repente me comentan. Ya, muy bien, ahí comenta. Ah, ya, perfecto. Ujú. Ah, ok, listo, muy bien, gracias Isabel por igual comentarnos. Algunos todavía no son docentes, algunos imagino que también sí. Bueno, vamos a mencionar todo esto como entendiendo estas dos variantes, ¿no? De personas que por primera vez van a enseñar y personas que ya han enseñado. No me dejarán mentir a quienes han enseñado o han empezado a enseñar estos últimos años, que las diferentes universidades tienen como una línea muy centrada en el estudiante y que además tratan de fomentar que el docente conozca la diferente variedad de estudiantes que hay en términos de cómo aprenden, ¿no? Y otro punto también importante es el tema del pensamiento crítico, ¿no? Es algo muy fomentado en enfermería, es muy importante porque el pensamiento crítico en enfermería se considera como una habilidad esencial, ¿correcto? Y es importante para darle estos principios o para aplicar este principio ético profesional en la docencia, necesitamos fomentar este pensamiento crítico en, digamos, en ellos y también desde nosotros de un aspecto formativo. ¿En qué sentido que esta práctica que nosotros tenemos diaria en enfermería permita tomar decisiones en contextos que nosotros conocemos son dinámicos, ¿no? Entonces han habido por ahí algunas revistas, recuerdo, por ejemplo,
Journal of Nursing Education, que es un buen referente para hablar de revistas científicas que hablan de la educación en enfermería, ¿no? Que terminan señalando, por ejemplo, que esto es un predictor para lo que es una competencia clínica en el estudiante. Entonces, ese es uno. Evitar el adoctrinamiento y promover una reflexión ética. Antes estábamos que muy parametrizados en que lo que diga el docente es lo que uno tiene que hacer. Y es muy importante que el alumno, el estudiante, tenga la capacidad de hacer una reflexión, ¿sí? Entonces es muy importante que tengas esta capacidad de hacer esa reflexión y está para, en términos de poder dar este principio de autonomía. Beneficencia es buscar que el estudiante garantizar que el estudiante tenga experiencias académicas y clínicas que realmente aporten en este crecimiento profesional. ¿En qué sentido? Es que por un aspecto ético, yo como docente tengo que buscar eh, contextualizar al, al estudiante con la realidad, ¿correcto? ¿En qué sentido? En que esta realidad pues tiene que estar siendo bastante sincera con, por ejemplo, ¿no? Que realmente conozca que un paciente no es aquel que le va a hablar de una manera muy dulce y amable la totalidad de veces, sino que también tenga la capacidad, las habilidades blandas para poder manejar lo que implica un paciente con toda la carga emocional, ¿no? Que, por ejemplo, se atienda en emergencia o reciba una noticia como una enfermedad oncológica. Entonces, eso tenemos que eh, poder buscar que los estudiantes, dentro de las experiencias académicas, tengan este contexto, ¿no? Proteger al estudiante también de prácticas inseguras o perjudiciales. Buscar siempre, recuerden, los principios éticos están como los que teníamos en los pacientes, pero ahora al estudiante. Y en ese sentido se ha ido como, hay una corriente muy de simulación clínica al día de hoy. Así que quienes van a por primera vez ser docentes van a toparse con esto de que ahora se maneja mucho la simulación clínica, ya, en la cual ya no se usa ni se tiene en consideración en las prácticas a otro ser humano, sino realmente es un ambiente simulado. Sé que muchos de nosotros hemos practicado la colocación de un catéter endovenoso, incluso hasta una sonda nasogástrica entre nosotros. Y eso es algo que ya está totalmente eliminado de la mayoría de universidades, al menos que he enseñado en dos universidades, y estas dos universidades, por ejemplo, no ya se está hablando más de un ambiente de simulación clínica para una práctica segura y sobre todo para el paciente, ¿no? Entonces, y en términos también para el estudiante, ¿no? Una práctica insegura de repente para un paciente puede ser también perjudicial, incluso para el estudiante, porque una mala experiencia de un error, ¿no? De una iatrogenia hacia el paciente puede hacer que el estudiante pierda totalmente esa confianza ganada hasta el momento. Entonces, lo que se busca con la simulación clínica es que el estudiante vaya ganando cada vez la confianza para y pasar luego a un ambiente, digamos, para un ambiente, digamos, ya directo con el paciente, bajo supervisión, ¿no? Entonces, y donde puede realizar las prácticas mucho más seguras. Correcto, pero ese es un aspecto de internado, de finalización, ¿no? Al menos las que son prácticas invasivas, tratar de hacerlo en un ambiente simulado, sobre todo controlado, que suele ser un ambiente obviamente de laboratorio, ¿no? Y eso es lo que se está fomentando más al día de hoy. Y va por estos también principios éticos de beneficencia. ¿Ya? No maleficencia implica evitar humillación, maltrato verbal, discriminación o sobrecarga académica injustificada, ¿no? Entonces aquí vemos el hecho de que también hemos sido quizás muchos, algunos formados por docentes que eran de una manera muy rígida, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la maestría fui también formada por una de las docentes que era así, tenía esta forma, y teníamos otro docente que era muy, en otros países la comunicación en los términos de maestría, por ejemplo, suelen ser muy horizontal, se pierde la verticalidad que se da mucho en pregrado, pero en posgrado suele ser mucho más horizontal, para que, es decir, de como que de tú a tú, para que tengan la confianza de poder abordar todos los temas que quieran y porque están más centrados, pues obviamente, en lograr una comunicación más efectiva, de verdad que es muy diferente. Ahora, también eso en las ciencias de la salud, en pregrado suele ser un poco más vertical.
¿ya? Entonces eso es importante ver también los parámetros de cada universidad. Cada universidad tiene parámetros muy específicos en relación al aspecto ético, que pueden incluir, por ejemplo, no, a ver, de repente el tema de que he visto un poco más o que he leído cuando he ingresado o he postulado a algunas instituciones o he revisado su aspecto ético, el, am, el, hay aspectos muy puntuales de no tener una comunicación directa con los estudiantes más que con el delegado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son por un aspecto de cuidado, un aspecto de repente, reglas, normas dentro de la institución que también son válidas para evitar por ahí de repente, alguna situación que sea mal interpretada o que sea de repente incómoda. Entonces, hay sí unas variaciones en los códigos de ética de ética de las universidades, y eso hay que leer mucho, estos son generalidades, lo que la mayoría, y algunas, por ejemplo, pueden romper mucho con esto de que yo les menciono esta comunicación horizontal. ¿Cómo vamos a hacer una comunicación horizontal si no podemos tener una comunicación de repente en algún momento directa con el docente? Se preguntará. Y eso depende mucho de las universidades, de la forma. Estudio también ahorita otra carrera no es salud. Entonces, y veo que la forma de comunicación es de tú a tú. Entonces, en un pregrado, y me parece muy interesante contrastar, ¿no? Entonces, como en un lado o en ciertas carreras hay una verticalidad bien marcada en pregrado y otra no. Lo importante es tratar, creo yo, uno, respeto a su código de ética, lean dónde van a ingresar a trabajar o dónde están trabajando, cuáles son las reglas para no ir en contra. Y otro aspecto también es tratar de mantener, si no la hay, alguna regla muy clara, o sea, muy específica, mantener estos principios de ética como algo transversal, o sea, como algo que ustedes encuentren un punto medio. Por ejemplo, para mí, definitivamente, esto de evitar humillación, maltrato es algo lógico, a lo que no debe verse ni discriminación. El tema es sobrecarga académica y justificada, y sí nosotros tenemos que tener, ¿no? Un balance de cuánto es lo que estamos asignando en la carga académica para que no se vaya este grado de sobrecarga, ¿ya? Pero no el punto hay como que un punto medio, encontrar en ese sentido de repente el grado de comunicación que puedas tener para que no se pueda prestar por algunos otros aspectos, ¿no? No exponer al estudiante a riesgos innecesarios en el campo clínico. Definitivamente hay cosas que hay que advertir al estudiante de enfermería, cuáles son aquellos espacios de riesgo, el tema de de la manipulación de elementos contaminados, básicamente los protocolos de bioseguridad que suelen ser el riesgo más inminente dentro de salud. Eso es algo que tiene que el estudiante recibir previamente, el tema de bioseguridad, ser resaltado previamente las prácticas clínicas sobre todo, ¿no? Tener una inducción que incluya justamente estos protocolos de bioseguridad, protocolos estrictos dentro del ámbito clínico, muy importante, ¿no? Asegurar una supervisión adecuada en todo momento, ¿no? Tener mucho cuidado con los estudiantes. Finalmente, incluso en aspectos legales, somos responsables de los estudiantes, de este proceso formativo y de las acciones que ellos hagan, ¿no? Justicia, trato equitativo. Definitivamente tenemos que este trato equitativo, por ejemplo, cuando hay una solicitud de un estudiante, tratar de manera transparente, indicarlo, ¿no? Trato equitativo en evaluaciones, asignaciones de prácticas, la retroalimentación igual para todos. Cuando hay por tiempo, al azar, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado que cuando un estudiante o un grupo de estudiantes piden a través del delegado algún plazo, lo menciono, es que le mando un texto al delegado, porque lo hace por una consulta por WhatsApp, y le digo, ¿no? Que se ha dado un plazo, por ejemplo, adicional por solicitud de la mayoría, de tal a tal, y es para todos. Y yo, compártelo, ¿no? Entonces, porque acá no se trata de dar, pues, algún trato preferencial a ninguno, y es mejor que sea todo transparente. Igual hago mención, eso en clase siempre digo, dado estudiantes, se les dio el plazo para tal y todos, ¿no? Siempre hago mención igual en clases porque es un aspecto creo yo, de transparencia, que se vea este grado de valores éticos, ¿no? Evitar favoritismos, sesgos también. Es muy importante el tema de los sesgos, porque a veces ya tenemos al alumno que se sienta al fondo, ¿no? Suele ser el estudiante que se sienta al fondo
Sin embargo, digo aparentemente no, ¿qué se refiere sesgo? O sea, tratar de como no etiquetar a alguien o no catalogar a alguien por ciertos aspectos externos, ¿no? Puede ser que sienta el último, pero sin embargo, cuando veo sus calificaciones o intervenciones son bastante acertadas. Y es por un aspecto de que a veces podemos catalogar que quienes se van al fondo o quien de repente incluso puede pasar, ¿no? Por aspectos de cómo se viste, etcétera, ¿no? Puedo pensar que es una persona desinteresada de repente en el curso y no es así, ¿no? Y aspectos que para nada debe haber ni favoritismo ni tampoco ni catalogar a alguien por un aspecto externo, ¿no? Otro que puedo mencionarles agregado a lo que nosotros conocemos como los cuatro principios también de bioética en general, es la veracidad y transparencia, ¿no? Entonces, la información que debemos brindar, en general, la comunicación tiene que ser para todos. Claridad con los criterios de evaluación, las normas académicas. Paso número uno, cuando ustedes enseñen o quienes ya enseñan sabrán que es eh, clase número uno, mostrar el sílabus, advertir de cuáles son las fechas, advertir cuál es tu modalidad de trabajo, como suele ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya por una cuestión de día que con los tiempos acotados, no les comenté, pero ustedes pueden hacer sus comentarios en cualquier momento en el chat. Yo estoy atenta, por favor, a sus comentarios. Me gusta que la clase sea así dinámica. Ah, ya, por ejemplo, acá recién estoy viendo que todavía no son docentes. Ya, perfecto. Entonces voy a tratar de ser más específica para que poder contarles un poco lo que implica, ¿no? Todo esto, cómo en la experiencia que he tenido como docente, cómo llega un momento en que uno, pues, aparecen como, ustedes bien conocen los dilemas éticos, ¿no? Entonces, un poquito lo que siempre trato de mantener mucho en todos los otros cuatro es este de acá, de uno, la verdad y otro, el tema de la transparencia. ¿Ya? La transparencia es muy importante para que no haya malos entendidos, ¿ya? No he tenido ninguna situación muy, muy incómoda, nada, nada, nada fuera de nada creo yo, caótico, pero sí por ahí de repente no falta que haya alguna de repente, a ver, ¿qué podría haber sido? Am, Como a veces los estudiantes pueden venir como acostumbrados como de repente como a un ritmo un poco más, ¿cómo decirlo? A veces hay cursos que son realmente mucho más densos y pueden estar como que llevando un curso un poco más suelto o más, ¿cómo decirlo? Con menos carga, con menos temas más densos, ¿no? Entonces, sé que toda la currícula no tiene justamente una densidad en la carga, sino, por ejemplo, coincide con los créditos, ¿no? El que tiene más créditos también suele ser el curso que suele ser más complejo, ¿no? Y así, el que tiene menos fue un poquito más tranquilo. Entonces, ellos pueden venir así con una carga ligera y de repente al tomar un curso que es más denso, pueden haber, ¿no? Profesora, pero imagino que usted no va a dejar, ¿no? Por ejemplo, tarea, o por ejemplo que no. Entonces, siempre tarde que si bien es importante considero como que mantener un término medio entre lo vertical y lo horizontal. Es importante marcar el tema que no sobrepaso, que no se sobreentienda o que no se entienda como una falta de respeto, ¿no? Entonces también eso es importante. Entonces, otro, el tema de la confidencialidad, ¿no? Todos los datos que tengamos, no compartir pantalla, por ejemplo, con las notas, eso no, si a un alumno le pasó algo, no, en las prácticas clínicas, que de repente puede haberse algo grave o algo casi grave, mejor dicho. Entonces, nunca mencionar al estudiante tal. Yo he tenido experiencias por ejemplo, tener en una práctica clínica a un compañero, ¿no? Varón, y la docente le dice que rasure al paciente en el baño, ¿no? Entonces, si mi compañero, que realmente era lampiño, entonces no tenía nada de vellos en el rostro, no sabía cómo hacerlo y la docente le llamó la atención Uy, delante de todas. A ver, hay un audio prendido, entonces, uy, a ¿dónde ver, está Cita? Jessica, cuidado con tu audio, ya. Entonces, le llamaba la atención, ¿no? Por eso una manera que la verdad es que con esta frase que siempre dicen, las felicitaciones en público y las correcciones en privado, ¿no? Lo mismo para el estudiante, ¿no? Entonces, si ya pasó algo delante, de repente
algo que no estuvo correcto a nivel procedimental, obviamente se corrige y la retroalimentación se va para todos y se hace de una manera adecuada. De verdad que cuando uno decide ser estudiante, perdón, docente, uno entiende que tiene que trabajar mucho tus habilidades blandas, porque hay estudiantes, como dice, de diferentes tipos y uno tiene que aprender cómo a mantener esta medio calma en relación cuando ellos pues tienen también sus comentarios, de repente su personalidad, ¿no? Entonces, pero por nunca, digamos, tratar de corregir de una manera, creo yo, agresiva. Recuerden que en la comunicación hay una comunicación pasiva, una comunicación agresiva, ¿no? Una comunicación, asertiva. Y a ese punto de asertividad tenemos que llegar. Entonces, esa asertividad se va a dar solamente con comentarios que realmente nutran, con retroalimentación a los estudiantes, ¿no? Entonces, en profesionalismo y ejemplo moral es otra cosa. A veces podemos decir, pero los estudiantes tienen que ser así, así, así. Pero cuando uno se autoevalúa, es como que nuestra conducta no está reflejando de repente el todo. No hay mejor ejemplo, así como para nuestros hijos, los padres, que para los estudiantes y los docentes. Así que por ahí es algo que debemos reflexionar porque ser docente va un poco más allá de solamente tener grandes conocimientos y expresarlos, sino que también es que la conducta del docente impacta de manera directa en las actitudes del futuro. Yo recuerdo mucho que como muchos de mis estudiantes les comento acerca de, por ejemplo, yo he sido becada, fui a estudiar al extranjero para la maestría de epidemiología, y ellos me comentan, ¿no, profesora? También tenemos el interés de aquello, lo otro, ¿no? Y usted me comentó que está estudiando allá y cómo hizo, ¿no? Y les paso un poco la información de cómo hice en ese tiempo, les comento, les paso los links, etcétera, para que puedan ellos también acceder a becas. Entonces, les comparto esas experiencias de vida y ellos me dicen, sí, profesora, hemos tenido esto. Han habido estudiantes que han llegado a mí y dicen, profesora, eh, esto me pasa con otra docente y me dice esto, que yo lo otro. Y yo los escucho, no, tampoco dentro, así como en la ética, dentro de otro colega en enfermería, no está bien hablar de otra enfermera mal. También eso se aplica para, por ejemplo, en términos de docencia. Yo trato de encontrar una explicación y digo, bueno, es que de repente recuerden que cada docente tiene su forma de trabajar. A veces yo también he tenido docentes así, pero ustedes tienen que aprender, digamos, ¿no? Sacar lo positivo de cada docente. Yo siempre les digo, lo bueno se copia y lo malo se dice, eso no voy a hacer. Entonces, por ahí encontrar un punto medio, pero no irnos al punto tampoco de hablar mal de otra docente. Entonces, hay que tener ese grado de profesionalismo porque quizás no somos tan conscientes, pero nuestros estudiantes nos toman como referentes. Entonces, ahora, por ejemplo, muchas de nuestras redes sociales también hablan de eso, ¿correcto? Entonces, uno, incluso nuestras redes sociales se han vuelto como una carta de presentación, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, el profesor tiene que demostrar respeto, puntualidad, empatía. Es que a veces un poquito cuesta eso, ¿no? Y responsabilidad, porque hay que encontrar un punto medio entre la empatía y entre ser, como dice, demasiado flexible y que el estudiante interprete como, no pasa nada si no presento, no pasa nada si lo presento después. Para eso, uno, por ejemplo, hace una proyecta cuánto es la penalización por demora. Yo hago lo siguiente. Yo sé que la unidad cierra, por ejemplo, este fin de semana. Y lo que hago es decirle a todos, ¿no? Que los trabajos van a estar abiertos hasta el día que cierre la unidad, pero que aquellos que cumplen con las fechas tienen su nota sobre 20 y aquellos que no cumplen sobre la fecha van bajando 2 puntos cada semana posterior a la presentación. Entonces, si tú hiciste un excelente trabajo, les digo yo no, pero sin embargo presentaste a destiempo, tu nota puede estar sobre 16. Entonces, por más que me digas fue excelente, pues lamentablemente y deberías haber sacado un 18, pero con la penalización sacas un 14. Entonces, eso es algo que ya queda bajo digamos, bajo responsabilidad del estudiante. Yo le digo, entonces, de esa manera, ¿qué me evito? Me evito que si yo pongo, por ejemplo, la primera tarea cierta semana, la segunda, la siguiente semana, todos empiezan, profesora, no lo subí, pero yo les cuento que la primera vez que tuve un curso fue así, ¿no? Después dije, ¿sabes qué? No es muy práctico esto. Entonces, simplemente para evitar que me carguen de mensajes, por favor, profesora, no lo presenté, por favor, profesora, tuve una emergencia, etcétera.
dije, no, se queda abierto hasta la unidad. Eso sí, será la unidad y no hay forma, porque el sistema también me cierra. En las universidades tienen unos plazos para poder subir notas, entonces por ahí también hay que tener en consideración eso. Entonces, hay que tratar de salvaguardar eso, ¿no? De que debemos nosotros también mostrar responsabilidad. Si dijimos que las notas se cuelgan, por ejemplo, tal fecha, se tiene que colgar tal fecha, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí hemos hablado del primer tópico. Consultas, preguntas hasta ahí. Consultas, preguntas hasta ahí. Todo claro, vamos a hablar ahora de lo que les mencionaba un poquito, de lo que son los dilemas, ¿ya? ¿Van a aparecer dilemas? Sí. En la evaluación, por ejemplo, para este principio ético de justicia, los estudiantes a veces piden cambios. Me tocó, por ejemplo, que me dicho, profesora, pero yo soy la delegada y yo tengo que tener mayor nota. Le digo, a ver, yo entiendo que el tema de ser delegada es un trabajo adicional. Por eso en la parte actitudinal, que depende, hay que ver mucho porque las notas, por ejemplo, la mayoría de las universidades son a nivel conocimiento, práctico y lo que es aptitudinal, ¿ya? Tres. Entonces suelen valer lo siguiente, 0,4 el ponderado de conocimiento, 0,4 práctico y 0,2 de actitudinal. Entonces yo le digo, para mí, por tu grado de responsabilidad, de trabajo añadido, obviamente tu calificación siempre va a ser muy buena en la medida que también hagas un buen rol como delegada en tu actitudinal, pero no puedo colocarte más nota en la práctica ni en el conocimiento porque no sería justo. Si no, imagínate, todos los estudiantes diría, ¿quién quiere ser delegado? Y todos levantarían la mano. Entonces no es así, ¿correcto? Porque conocimiento yo te puedo definir conceptualmente qué cosa es y tú te vas a dar cuenta que quizás no cumples para de repente sacar un 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertas formas de evaluar conocimiento. Y, por ejemplo, conocimiento es netamente un examen. Si tú no te sacas ahí, por ejemplo, 20, yo no te puedo poner 20. En la parte práctica o procedimental pasa lo mismo. Si tú no te sacas 18, yo no puedo ponerte 18 solo por ser delegada. Entonces, algo que me ha pasado, por ejemplo, y eso suelen preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces de repente por experiencia previa, no lo sé, o fue un comentario, pero dijeron, porque soy delegada me van a poner más nota, ¿no, profesora? Entonces, porque cuando vieron la nota de promedio, no, en actinal lo tienes, ¿no? Y yo esa parte tapo nombres y digo, mira, pongo todas las celdas en mi Excel negro y le digo, mira, no te pones las notas, pero mira, tu actinal, a diferencia de otros, sí es mayor porque obviamente veo un grado de compromiso. Ojo, pero hay otros que también tienen igual tu nota, porque aún no sean delegados, pero siempre están participando, siempre están preguntando, siempre están investigando. Entonces, ellos también tienen igual que tú, por ejemplo, ¿no? 18. Entonces, el resto tiene 17, 16, 15 algunos, ¿no? Pero bueno, actitudinal también cuando veo que no presentan notas, bajo la parte actitudinal. Entonces, entonces te das cuenta, entonces no te puedo colocar una nota por ser delegada mayor. Entonces, eso no tiene nada que ver. Entonces, es un aspecto en la parte de evaluación que hay que tener en consideración. Presión para aprobar estudiantes con bajo desempeño, por ejemplo, eso puede pasar también, ¿no? No me ha pasado ninguna institución ha hecho eso, pero podría, y ahí siempre tratar de mantener, así como en general en la parte ética de enfermería, un punto intermedio, ¿no? O sea, me refiero a un punto de decir, a ver, con el respeto debido, si ese estudiante no se ha ganado su nota, no se puede hacer. O sea, no, que cómo me vas a pedir esto y aquello y lo otro, no, sino simplemente como decir, pero si es que el estudiante no se ha ganado esto, no. Para eso, si él quiere ganar más notas, está el sustitutorio. Si quieres reemplazar una nota, no, bajo las normas de la universidad está el sustitutorio. Por ejemplo, lo que yo hago para el tema de evitar algún inconveniente. Por ejemplo, los estudiantes a veces no cargan, por ejemplo, o enviaron por bandeja de entrada, no lo mandaron en donde tenían que mandar. Le digo, me tienes que colocar dentro de, por ejemplo, de la bandeja de entrada, no me tienes que mandar el trabajo, no porque no porque de repente, eh, o sea, que coloque en detalle, no que lo esté enviando a destiempo y todo, y yo lo envío y modifico su nota si corresponde. Entonces le digo, la única forma en que uno modifique nota es dos. Uno, por una justificación de vida y dos, por el aspecto, puede ser que entre la suma y división y multiplicación
hubo un error, hubo un error humano, ¿correcto? Y ahí sí rectifico nota, pero por otra cosa no. Para evitar malinterpretar siempre es importante y eso se dice en clase grabada. Y a veces también algunos cortan la grabación, ¿no? Y solo graban solo la clase, pero yo siempre trato de aspectos de coordinación en clase que se graben, ¿ya? Como evidencia. Conflictos docente-estudiante, comentarios inapropiados, microagresiones o trato despectivo. Por ejemplo, microagresiones podría ser, profesor, usted no va a dejar la tarea, ¿no? Entonces, como que ya hay un aspecto de una comunicación agresiva, no pregunta, sino básicamente te está diciendo que no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí hay un punto de dilema de debo reportarlo o manejarlo internamente. La mayoría es manejo interno. Algo muy grave, algo es que vaya ya, tú veas, esto está rompiendo otra cosa, dentro digamos, de las conductas de ética de cada universidad, también hay tipos como de amonestaciones, ¿no? Entonces, dentro de las amonestaciones o de conductas catalogadas como grave, muy grave, yo tengo que saber que obviamente aquellas que ya empiezan a tener un grado mayor a moderado, moderado, grave y muy grave, yo tengo que reportarlas, ¿no? Porque incluso pueden haber, por ejemplo, muy grave es el aspecto de un acoso, por ejemplo, percibido de la docente por el estudiante o viceversa. Es algo muy grave. Entonces eso tengo que, obviamente, si es el estudiante hacia mí, tengo que reportarlo. Si es viceversa, el estudiante lo reporta. Y eso para un docente queda, pues, obviamente, considerado como una conducta negativa, ética muy grave, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es el sentido un poco de entender de digamos, de que hay cosas que se deben reportar sí o sí, porque cada universidad tiene su código de ética. Y si ahí está catalogado como algo de inmediato reporte, es de inmediato reporte. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Ya, listo. No hay consulta. Recuerden que pueden hacer sus consultas, preguntas. ¿Ya? Supervisión clínica. Ya, ese es otro punto porque también tenemos ahí el dilema, ¿no? Estudiantes que realizan a veces procedimientos sin la competencia suficiente. Es importante, por eso, antes del nivel procedimental, evaluar bien en la parte, para eso está en la parte clínica, ¿no? Como dice el, digamos, la práctica continua en el simulador me va a dar a mí un poco más de destreza, mayor destreza, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado con el nivel cognitivo. Entonces, justo para romper con este dilema ético que teníamos antes, cómo mandar al estudiante a canalizar, ¿no? Si realmente no me ha demostrado, cómo ir con el paciente de frente, un ser humano, ¿no? Que no merece de repente estar obviamente con un pinchazo, dos pinchazos, tres pinchazos, ¿no? Entonces, por eso es que pasamos mucho en las universidades a lo que es básicamente procedimientos a nivel de simulación clínica, ¿ya? Y otro es tratar de entender, una cosa es que hay que ver como un equilibrio entre el aprendizaje y la seguridad del paciente y prima la seguridad del paciente. Así como en muchas cosas dentro de salud, tiene que priorizarse la seguridad del paciente. A un paciente de repente que tenga, por ejemplo, ¿no? Venas bastante sensibles, por ejemplo, por el tipo de medicamentos que recibe, como o los citostáticos o los medicamentos para quimioterapia, no voy a mandar a un alumno de pregrado, ¿no? A colocarle a una vena a un paciente oncológico que ya de por sí la enfermedad, como dice, no lo está tratando bien. Tienen, sabemos por aspectos de conocimiento, venas muy frágiles por estos medicamentos que suelen ser bastante agresivos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no voy a mandar a colocarle, ¿no? Para eso, priorizamos, como dice, la seguridad del paciente. Hay un punto como intermedio, cuándo permitir o restringir prácticas en el campo clínico, ¿no? Y eso es mucho, tiene que ver con también actualmente cómo se está manejando las universidades, que ya no es prácticas. O sea, olvidémonos que nosotros vamos a pedir a estudiantes, traigan su catéter y canalícense entre ustedes, ya no. Eso no está permitido. Ni siquiera una canalización, ni un intramuscular, nada, absolutamente nada. Todo se está manejando mucho con la simulación clínica, para la cual somos formados para, por ejemplo, la manipulación de estos simuladores, ¿no? Que pasamos desde pantallas, por ejemplo, 3D, 4D, hasta los mismos, lo que antes, simuladores hoy llamados, lo que antes llamábamos quizás maniquí, ¿no? Hoy son los simuladores, ¿no? De diferentes sistemas, de diferente, incluso de un paciente en el cual vamos a poder canalizar, vamos a poder colocar intramuscular, con prácticas seguras, ¿no? Entonces, eso también.
Hay un poco para romper este dilema ético que teníamos como docentes, es que aparece la simulación clínica como respuesta. La confidencialidad. Cuando usamos casos clínicos, por ejemplo, siempre tratar de no colocar una institución, nada que pueda identificar al paciente, ¿no? Fotografías, grabaciones tapando los rostros como tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, eso también es sumamente importante, ¿no? El tema de la convivencia de valores que podría haber pasado, a veces tenemos estudiantes con diferentes religiones, culturas o éticas sobre ciertos cuidados, ¿no? Podemos tener estudiantes que están a favor, por ejemplo, del aborto y tenemos otro grupo que no. Entonces, ahí nosotros, como eso sí he tenido algunas discrepancias, no con el mismo tema, pero con otras. Entonces, yo siempre les digo esto del día uno que ingresan a clases. Todo lo que yo les voy a enseñar es lo que dentro de la formación de enfermería, ¿no? Dentro de lo que la ciencia me dice a mí que enseñarles, ¿correcto? Las investigaciones me dicen que enseñarles, ¿no? Entonces, dentro de lo que corresponde a enfermera, no muchas de estas cosas, ustedes quizás como nos pasa a muchos, no van a hacer esto es algo que yo no estoy de repente, por ejemplo, o sea, no gana mi opinión sobre lo que dice la parte científica. ¿Correcto? No gana mi opinión respecto a lo que dice mi carrera de enfermería. Por eso cuando ustedes ingresen a un hospital o a su centro de labores, dejan de lado de ser, por ejemplo, ¿no? Yo les digo, ¿no? Charlie Figueroa Maturano y soy licenciada, la licenciada Charlie Figueroa. Ese agregado que ustedes ven adelante de mi nombre, tiene esta potestad de a mí transformarme en una profesional de la carrera de enfermería con formación del cuidado, ¿no? Donde la prioridad, el eje de mi formación ha sido el cuidado. Y por lo tanto, pongámosles, no es cierto, valga aclararlo, pero pongámosles que yo esté a favor de, por ejemplo, del aborto. Y yo, sin embargo, dentro de mi formación están muchos sustentos en el cual me digan que no, ¿correcto? Que no, obviamente, de repente ya, le agregaremos la edad gestacional, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero de repente, ahí, ¿qué cosa tiene que primar cuando yo esté frente al paciente? Mi formación académica, no mi opinión personal. El paciente no me está pidiendo mi opinión personal, el paciente me está pidiendo mi formación, mi opinión técnica como enfermera. Entonces, eso es algo que yo siempre les digo, así que cuando ustedes ingresen igual a la universidad, dejan atrás todo. Yo les digo esto porque digo, si a mí me gusta hablar de un tono de voz alta, tengo que aprender a moderar mi tono de voz y tengo que aprender cuando estoy frente al paciente, me toca agarrar y hablarle bonito, me toca agarrar y ser muy asertiva, aunque yo en la vida común, ¿no? De mi día a día no sea tan asertiva, me toca aprender a ser asertiva, me toca aprender a autoanalizarme, decir, yo como ser humano creo que como enfermera me está faltando más habilidades blandas, ser más asertiva, no, me está faltando ser más expresiva, sé tener una capacidad de comunicación mejor porque yo apenas hablo. No me gusta comunicarme mucho, como que me da pena o algo así, que es lo habitual con unos estudiantes. Entonces yo les digo, eso tiene que dejarse de la puerta para afuera. De la puerta para afuera yo puedo ser introvertido, pero de la puerta para adentro me toca ser extrovertido porque mi paciente necesita a alguien que esté comunicándose. Mi paciente necesita ser escuchado. Entonces, esas cosas uno les va enseñando mucho a los estudiantes para justamente tratar de que ellos entiendan que estas diferencias, no de repente que ellos tengan, tienen que primar la formación que han tenido, porque la opinión que nos pide el paciente no es una opinión personal, es una opinión técnica. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar, vamos a poner que tenemos un estudiante que no acepta transfusión de sangre, no ese paciente no puede, no es ético, ese estudiante no puede agarrar y convencer al paciente que no le transfunda porque no está bien. No puede tratar de, por ejemplo, impartir su religión a ese paciente. Eso no estaría correcto, porque el paciente ya tiene sus criterios que los verá si sí o no o sea, él es el único que tiene que decidir sin influencia de nadie más, ¿correcto? Entonces, eso es importante que ellos también entiendan. Acá va a haber un dilema entre respetar la autonomía versus la necesidad del paciente, ¿no? Entonces, eso sí suele pasar como les mencionaba. La mejor forma de quizás trabajarles como yo les contaba, ¿no? Eso de que el estudiante entienda de que su formación
tiene que notarse durante todo el trabajo con el paciente. No le está pidiendo una opinión personal, sino le está pidiendo una opinión técnica, ¿no? Incluso en la parte espiritual, no forman en la parte de espiritualidad. ¿Qué dice el aspecto de espiritualidad, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en la fase terminal de una persona. Es importante decirle a la familia cómo tiene que abordar esta fase terminal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso ha sido parte de mi formación, ¿correcto? Comentarios, siempre por favor por el chat, no se olviden, quedo grata poder contestarles, ¿sí? Abuso de poder, ¿no? A veces eso es ahí donde muchos estudiantes, por ahí hay quejas, ¿no? De que en los dilemas éticos es o soy muy estricta y va a aparecer como castigos no formativos o favoritismo, ¿no? Y a veces nos acostumbramos maltrato normalizado, como así aprendemos nosotros. Yo recuerdo mucho que en la maestría, cuando fuimos a recoger nuestro título, nuestra docente, que era la más, ¿no? Dura, por decirlo así, estricta, nos dijo, chicas, ¿no quieren hacer ahora el doctorado? Y entonces nos miramos conmigo porque no fue una experiencia, para mí fue intermedia, exigente, pero nunca llegué como al extremo. Tuvieron compañeras, hablo de personas ya maestría, o sea, ya adultas, yo era más chiquita, pero otras eran más, incluso más grandes, de diferentes países, Chile, Bolivia, Ecuador, Canadá, ¿no? Santiago Centro y Santiago de Regiones que también venían, pero cuando vi, o sea, esa maestría terminó al ciclo uno sacando al psicólogo, porque dijo, yo no estoy para esto. En el ciclo 2 salieron llorando personas, ¿no? O sea, dos compañeras, creo que fueron las dos de Bolivia, no, una boliviana y una chilena. Entonces salieron llorando. Yo no aguanto, o sea, esto es demasiado. Entonces era fuerte, era fuerte. Y luego el comentario fue de ella, no, el doctorado es diferente, la maestría es así porque es parte de la formación, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos tirando nomás, ¿no? Este, eh, a veces no nos damos cuenta, pero quizás ella también es bastante mayor. Es una excelente, excelente, es una referencia enorme como país, ha sido asesora del Ministerio de Salud de Chile, ¿no? Entonces, pero sin embargo, a veces hoy, como estamos en la parte de formación de nuevos docentes, ustedes nuevos docentes que van a hacer, no está permitido ver eso. O sea, a veces no podemos decir así aprendimos nosotros, que es nuestra frase que decimos, cuando en nuestra época nosotros no aprendimos así, ¿no? Por ejemplo, algo que eh, cuando uno cuenta las experiencias, incluso lo he hecho, ¿no? Yo les decía, cuando yo iba a la parte de clínica, cuando enseñé materno, me acuerdo, nosotros íbamos con nuestra libreta, y nuestra libreta pequeñita teníamos todo aquello que resume, ¿ya? Entonces, chicos, a veces ustedes creen que uno les manda mucho, pero en verdad nosotros tenemos que hacer el resumen en esa libreta. Y esta libreta era como nuestro pequeño librito chiquito en el cual pues, nos olvidábamos algo y teníamos, o sea, yo les quiero pedir cosas que les sean de utilidad. O sea, a mí que, uno, exposiciones que ayudan muchísimo, ¿no? Uno para conocer más, otro para desenvolverse en con la parte, digamos, de exponer, de hablar, de comunicación. Y otro punto también, esta libreta. Me parece muy útil porque ustedes van a irse a la parte clínica. Entonces dijeron, sí, profesora, pídanos. O sea, miren el ímpetu de los estudiantes, decir, pídanos eso. Entonces lo vamos a hacer, nos va a servir. Y le dije, ok, ¿y cómo lo van a asumir? Porque llegó un punto en que pasó a la virtualidad, si no me equivoco, pero ellos empezaron a subir su libretita muy bonita, muy bien trabajada para lo que es de diferentes temas. Tomaba fotografía, ¿no? Algunos hasta video me mandaban, me colgaban los videos en las tareas, ¿no? Entonces yo quedé, los felicité, muy sorprendida por todo el empeño que le habían hecho y luego de meses, mi profesor nos sirvió muchísimo esa libreta. Hoy estamos llevando otros cursos que también como que tienen que ver con ello y es de mucha utilidad, más bien todos los cursos deberían pedir así. Y entonces pídanlo o ustedes háganlo por su parte. Entonces yo les comentaba, ¿no? Porque hace poco me los encontré. Yo en la especialidad, a mí nadie me ha pedido que haga la libretita, pero yo la estoy haciendo, porque uno, yo aprendo así, yo soy muy visual, entonces, y yo me gusta escribir, incluso, digamos, cognitivamente uno aprende más escribiendo, dicen. Y aquellos que somos muy visuales, con más razón. Entonces a mí me gusta es reescribir, yo escucho, hago mi resumen y a mí me sirve así. Entonces, háganlo, nadie, a veces no esperen que sea una tarea.
Entonces, háganlo ustedes, continúen esa libretita para los otros cursos y para el internado cuando lleguen van a tener de todo, ¿no? Van a tener adulto, van a tener niño, van a tener neonato, entonces ya van a tener preparado. Eso es importante, ¿no? Nos damos cuenta, pero a veces ser exigentes, pero de una manera asertiva, resulta mejor que que suene un poco o que se sienta por abuso de poder. Porque sí, así como de repente puede sonar muy asertivo y muy bonito, tenemos las quejas de ellos mismos, profesora. Incluso nos dicen, ¿no? Porque tal docente no es así, miren cómo nos deja, miren esto, miren la nota que nos pone. Entonces, como que a veces queremos hacer como la tipo psicología inversa, ¿no? Más nos maltratamos y ellos más responden y a veces, dado hoy cómo están siendo formadas esta nueva generación, no funciona. No funciona, ¿no? Nuestra generación de repente funcionaba así porque era otra formación incluso de casa, pero esta nueva generación no está funcionando a esta dinámica antigua, ¿no? Entonces funciona mucho mejor como que a esta dinámica asertiva. Integridad académica, se refiere a que a veces vamos a encontrarnos, sí me ha pasado, de estudiantes que están cometiendo plagio, copiar exámenes, trabajos comprados, dilemas sobre sanciones y acompañamiento, ¿no? Es muy diferente que me ha tocado que después de dictar cursos, años, mi profesora nos podrá asesorar, ¿no? Entonces yo les digo, sí les puedo dictar clases, les puedo asesorar, ¿no? De otros cursos, ¿no? Obviamente no del mismo curso, años después de otros cursos, en los cuales yo ya no era su docente. Entonces, si le digo, sí, pero no es hacer, y siempre pongo, ¿no? No es hacer la tarea, es asesorar, es guiarlos, ¿no? Pero no es hacer. Y es que algo muy puntual, ¿no? Mándenme, les mando un audio y le comento qué cosa opino, les puedo ayudar en eso, sí, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero tratar de evitar caer en esto de los trabajos comprados. Sobre sanciones y acompañamiento, ¿no? Es importante, por ejemplo, entender que ellos entiendan que hay cosas dentro del aspecto ético que si se rompen de estudiante, docente, nos queda reportarlos. Y, por ejemplo, el tema de plagio, copiar examen, ¿no? Tener el examen, por ejemplo, ¿no? De manera sorpresiva, encontrar que tenga el examen resuelto previamente, entonces ya, eso sí tiene que reportarse a la universidad debidamente, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Me comentan, por favor, todo claro? Luego tenemos lo que es estrategias para una educación inclusiva y equitativa. Todas las universidades dan cursos, o sea, el docente tiene que tener una cantidad de horas pedagógicas, cantidad de horas, ¿cómo decirlo? Cantidad de horas completadas, ¿correcto? Entonces, es decir, por ejemplo, 12 horas. 12 horas tienes que tener llevando cursos, donde los cursos, eso es uno de formación académica, otro de formación pedagógica y otro tienes que tener cursos, digamos, básicos, le llaman algunos, como que son de educación inclusiva, de tu código de ética, o sea, tienes que tener cursos cada ciclo, ¿no? Sobre ciertos temas que te tienen que reforzar, porque obviamente ante la eventualidad, lo hacen porque puede suscitarte algún hecho de que no, si no conoces el código de ética, pues puedes transgredirlo, ¿no? O puedes no saber cuándo reportar algo. Entonces es importante que ellos siempre están reforzando eso. Y otro aspecto del tema de la educación inclusiva, ¿no? Me ha tocado tener una estudiante, digamos, con alguna discapacidad para poder obviamente tener estos términos y fue bastante de utilidad haber tenido esta formación por parte de la universidad en lo que es educación inclusiva, ¿no? Vamos a ver algunos términos utilizados dentro de diferentes artículos, sobre todo en Nurse Education Today, la OPS, la UNESCO sobre la educación en salud. Uno, es importante tener que ellos manejan un diseño universal de aprendizaje, ¿no? Entonces ellos tratan de presentar contenido en múltiples formatos para que no sea problema visual, auditivo, práctico. Ajustar actividades para diferentes ritmos de aprendizaje. En la parte, en la universidad y dictando cursos, sobre todo aquellos que son, por ejemplo, dicto cursos también de preparación para lo que es el CERU, a veces hay ajustes en los ritmos, porque pueden haber tópicos muy densos, pueden haber tópicos que son muy nuevos para los estudiantes. Por ejemplo, me ha tocado que para estudiantes, sobre todo de nuestra carrera de enfermería, que nos hablen de pruebas
pruebas diagnósticas es muy nuevo y es parte del balotario, por ejemplo, de lo que es Misa Serum. Entonces, ahí voy despacio, ahí voy más lento, ahí voy haciendo ejemplos, ahí voy colocándole visualmente, ¿no? Más ejercicios, preguntas, respuestas para que puedan ellos, yo verificar que realmente han entendido. Y suelo hacer eso, esa clase, un solo tema, porque yo sé que es muy denso, yo lo he aprendido en un diplomado de especialización de la Cayetano. Entonces, sé que es un tema que no nos enseñan habitualmente. Quienes sí lo saben son la parte médica. Entonces, pero está dentro del balotario de ciencias de la salud. Entonces, les coloco varios ejemplos, varias formas en que les pueden preguntar para que ellos respondan de una manera adecuada. Entonces, es importante que hay que ajustar a veces los diferentes ritmos. Y yo he tenido contrastes, ¿no? Tenía un grupo de que eran la mayoría, pues, era bastante variable en las carreras y tenía pues un grupo que sí me adaptaba muy rápido y avanzaba, ¿no? Y les decía, si ustedes algo no entienden, si algo les parece muy difícil, entonces, y efectivamente me pidieron, profesora, por favor, podía volver a repetir algunos temas, ya, listo. Y empecé, ¿no? Entonces, es importante en la docencia entender que tiene que haber un punto de flexión. Repito, el estudiante es mi centro de atención, ¿ya? Mi centro en el cual toda mi, este, toda mi pedagogía tiene que centrarse en el estudiante. Fomentar participación diversa, ¿no? Ajustar actividades para diferentes ritmos de aprendizaje. No recuerdo cuál era la patología que me comentó la estudiante, pero sí que dentro de las limitaciones que ella tenía era un aspecto me parece, de concentración. Entonces había momentos en que ella no podía estar al 100% concentrada. Entonces imagínense si yo no hubiera sabido eso, hubiera sido digamos, intransigente y haberle exigido que ella de repente mire o responda a la clase porque, porque me parece de repente una falta de respeto que no lo haga, etcétera. No, es una forma muy arbitraria de ser, ¿no? Entonces tengo que entender que ella tenía momentos buenos y momentos también un poco difíciles de sobrellevar a nivel de salud, ¿no? Lenguaje inclusivo y comunicación respetuosa. Hay que evitar términos discriminatorios, ¿no? Definitivamente jamás algún término ni que sea por discriminación de diferentes temas, etnia, raza, color, lo que podríamos decirle, cultura, etcétera, nada de eso, ¿no? Promover un ambiente seguro para estudiantes de diversas identidades también, ¿no? No me ha tocado el placer de poder estudiar de repente alguna otra, tener un estudiante de repente de alguna otra etnia o algo similar, pero qué interesante sería, y en general suelo hablar mucho de la parte de interculturalidad, porque también he tenido la experiencia de estar a lo que marcó mucho mi formación, casi un año en el Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud, y es algo que marcó mucho mi formación también como, en enfermería en general y en la parte de investigación cualitativa. Y por lo tanto siempre suelo colocar ejemplos, porque yo tengo que, repito, en la parte ética es contextualizar a los estudiantes. Y el primer encuentro, que a veces suele ser un poco chocante culturalmente, es con el serum. Y el serum van a irse probablemente a zonas en las cuales las diferentes etnias van a ser tangibles. Entonces, por lo tanto, ahí está el detalle, que yo necesito que él entienda que hoy se maneja mucho lo que es la pertinencia intercultural. Entonces, eso es importante. Si bien no me ha tocado, ¿no? Pero sería algo bastante interesante y cómo podemos tener este ambiente seguro para estudiantes de diversas identidades en aspectos, a ver, de sexualidad, en aspectos de etnia, etcétera, es, por ejemplo, la parte étnica que nos comente. Uno es que tratar de que la audiencia, de que los estudiantes en general, entiendan la relevancia de entender lo intercultural, de entender, por ejemplo, que nosotros ya no estamos de mi medicina convencional, tiene que aplastar la medicina tradicional, eso no. Entonces, debo hacer? Sensibilizar a la audiencia de que hoy no estamos hablando de eso, que hoy estamos incluso en contra de eso. Estamos buscando encuentros entre medicina convencional con medicina tradicional. Entonces, y yo le propondría primero, obviamente, al estudiante, así como digamos, a ella personalmente, ¿no? Le diría
Si ella podría compartirnos, yo invitarla de repente a que tome la palabra y que nos comparta qué cosas son costumbres, creencias dentro de su cultura, porque nos interesa, me interesa a mí como docente que los estudiantes entiendan que el que tú digas, por ejemplo, yo pertenezco a la etnia tal, no solamente trata de que tú luzcas una ropa, tengas rasgos, ¿no? De alguna etnia o que de repente eh, hables una lengua en específico. Quiero que rompan ese esquema y que entiendan que el aspecto étnico tiene que ver con su cosmovisión, con tu pensar, con tu entender de lo que significa para ti bienestar o lo que significa para tu comunidad bienestar. Quiero que revaloricen la medicina tradicional. Quiero que entiendan la importancia de que ellos van a tratar con otro tipo de etnias y yo le diría, ¿no? Yo considero que el tenerte acá es un plus para, para, para poder aprovechar que tus compañeros tengan in situ y nos comentes acerca de estas costumbres, creencias de tu etnia y entiendan que lo que mueve a esas comunidades a cómo tratarse, a cómo prevenir en salud, es realmente su cosmovisión. Entonces, la única forma de que yo entienda a esa señora que utiliza un plasto para colocarse frente a un dolor articular es que yo entienda qué piensa la señora acerca de ese dolor articular, cómo le llama a ese síndrome cultural. Lo que yo le llamo enfermedad, él le llama síndrome cultural. Entonces, yo haría eso. Tuviera un estudiante así que no me ha tocado, lamentablemente, aprovecharía esa riqueza de esa experiencia que trae de ser parte de una comunidad étnicamente diferente. ¿No? Entonces, eso les comento porque de repente les toca y es una oportunidad única para poder que los estudiantes de salud, enfermeros, conozcan acerca de lo que es interculturalidad, ¿no? Evaluaciones equitativas. Las rúbricas es algo que siempre nos mandan a hacer. Si vamos a una exposición, tiene que tener su rúbrica. Si voy a hacer algún tema, voy a hacer su rúbrica, ¿no? Entonces, eso también es sumamente relevante, ¿no? El proveer retroalimentación constructiva, ¿no? También, eso sí, por ejemplo, el tema con la docente que les decía de la maestría es que su retroalimentación no era constructiva, era destructiva. Entonces todos salíamos desmoralizados de las revisiones del proyecto de investigación. Y como les dije en algún momento, desmoralizados e incluso mal, o sea, ha habido personas que han llorado, ¿no? Entonces, una persona adulta que sea capaz de quebrarse de esa manera es porque realmente ha agotado todas estas capacidades de resiliencia que tenían, ¿no? Entonces, eso también resulta como que de ejemplo para entender un poco de que la retroalimentación por parte de los gente tiene que ser constructiva, personalizada, porque también yo algo mucho que hago es por ejemplo, ahora estoy dictando el proyecto de investigación, ¿no? En lo que es el curso de ciencia y conocimiento, y cuando hago la retroalimentación, proyecto el de sus el del grupo. Entonces digo, miren esto, aquello, lo otro y lo otro, ¿no? Entonces siempre resulta una retroalimentación, digamos, grupal. Me resulta más fácil que ir de sala en sala, porque a veces de sala en sala toma más tiempo. Yo les digo, si sus compañeros ven que se equivocaron en la formulación del problema, pues ustedes ya le estoy dando pauta a sus compañeros que ustedes comparten. Si por ahí tienen el mismo error, ya saben qué corregir, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tratar de una manera, hay grupos que de repente pueden tener más dificultad y es importante en ese sentido tener la paciencia, ¿no? A veces. Y la accesibilidad académica, ¿no? Hay que también entender que hay ajustes razonables, ¿no? Tenemos que hacer, cuando tengamos estudiantes que de repente tienen una discapacidad visual, auditiva, las universidades suelen tener, ¿no? Estar preparadas como para este tipo de casos, te advierten de tener un estudiante, a mí la universidad me advirtió de tener un estudiante con una discapacidad y entonces eso es lo ideal, que tengan estas políticas porque te permite a ti como docente identificar y estar al tanto de que tus prácticas como docentes pedagógicas también tengan este criterio de inclusión, ¿no? Ver cuando habían trastornos del aprendizaje, condiciones de salud crónica
crónica, de ella era en una condición de salud crónica, ¿no? Materiales accesibles, anticipados, de manera, no obviamente. Yo entendía que eso es cuando no estaba, como no prestando atención, era porque estaba con todo el malestar, pero ella decidía quedarse a escuchar la clase porque, o sea, es como una incomodidad permanente, pero que ella no le impedía escuchar, no le impedía, pero sí era una incomodidad en términos de su salud, por ejemplo, ¿no? Promoción del bienestar emocional. Siempre es tratar de tener espacios de escucha activa. Ahí sí comparto mucho lo que dicen los artículos. Yo mencioné que tenía esta formación de la maestría que me agradó mucho, de los docentes que fueron así, que tengo hoy, y esta generación guarda mejores recuerdos de los docentes que actúan con una escucha activa y aquellos docentes que tienen un grado marcado de jerarquía o de poder, ¿no? Es importante, me ha tocado la experiencia, no sé si algunos que ha tenido experiencia como docente, allá, un ratito vamos a ver de una intervención, el tema es importante, pues se presentan casos y las situaciones de la docencia que debemos conocer. Así es, yo les trato de contar de todas estas experiencias porque en verdad sí, uno con los años, no, 3 años de docencia universitaria, dos institutos, y también en la parte diaria desde hace 2 años o un año y medio casi, de en lo que es la preparación de Serum y desde hace 5 años en las docencias, así como en cursos de ahora, ¿no? O sea, de otros temas, de salud pública, docencia, etcétera, ¿no? Entonces, han habido varias experiencias, pero las que más sí, por un aspecto de continuidad, son las que me dan en la parte universitaria. O sea, los estudiantes, como los tengo un ciclo académico, aparecen muchas experiencias, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, sí les puedo comentar porque para que ustedes puedan tenerlo de repente en algún momento si les sucede algo así, es que he tenido, ya, también además de ser docente, soy mentora del Programa Nacional de Becas, que es el quien me dio a mí la beca y como retribución mía personal y participo como mentora entonces de los nuevos becarios. Y me ha tocado, esa también es otra experiencia, ¿no? Que me ha tocado en general durante todo este tiempo de docente, mentora, me ha tocado experiencias en las cuales, por ejemplo, en la conversación con los estudiantes o en la conversación con el estudiante, de repente han habido algunos comentarios, algunos indicios, a veces son incluso por cámara, no se ven algunos indicios, porque ustedes saben que como una enfermera, pues en la parte también les enseñan lo que es salud mental, dentro para poder abordar al ser holístico, ¿no? Entonces, finalmente, habían comentarios, indicios como de digamos, de cierta frases un tanto podría decirse, desanimadas o en el desánimo de la vida, entonces como que era un poco preocupante y era un poco entendible porque a veces eran estudiantes que salían de sus casas para estudiar, o sea, me refiero, salían de su región, no eran sacados del seno familiar a vivir solos para estudiar. ¿No? Entonces como que uno entendía, estos aspectos quizás está pasando mucho, la lejanía de su familia, son personas a veces de provincia en las cuales han sido el seno familiar es muy diferente como que acá, ¿no? Acá uno está a 1000 por hora en Lima, ¿no? Y allá de repente es mucho más todavía unido, una familia, es muy diferente. Entonces, quizás en un sentido así, entonces tener a los papás viviendo contigo y luego, ¿no? De repente eso. Entonces, han habido ocasiones en las cuales uno tiene que estar siempre como perceptible ante la ocurrencia de que alguno de los estudiantes de repente les requiera servicio psicológico. Y las universidades, todas tienen un servicio psicológico. Es importante que ustedes conozcan los canales. Entonces, uno lo que hace es derivar. No sabes qué, la frente al psicóloga tengo a este estudiante que la veo con estos, he tenido estudiantes también que se han acercado a mí a comentarme aspectos de no sentirse, por ejemplo, bien con su físico, o de repente que la mamá no les habla de acerca, le dice comentarios acerca del físico. Y me tocó mucho
expresarles, ¿no? O sea, un poco del aspecto de empatía, un poco de empoderamiento, que entiendan que algunas acciones pues no vienen siendo correctas pese a que son de la familia, etcétera, ¿no? Entonces como que bien comentario. ¿Y cuándo empezó este grado de familiaridad? De repente es como cuando yo empezaba, porque eso sí les comento, todas las universidades suelen colocarte, la mayoría, te dan aulas de tutoría, en las cuales unos minutos antes de tu clase o después tú decides, das unos minutos para tutoría y ahí se sueltan los estudiantes. Ahí, por ejemplo, hoy podemos hablar de empatía en lo que es esta sesión y los alumnos empiezan a hablar de, ¿no? Hoy podemos hablar de depresión y los alumnos empiezan a sacar sus cosas, ¿no? Empiezan a sacar todo lo que tienen guardado en el aspecto emocional. Entonces yo empezaba a hablarles acerca de un tema y les hablaba mucho de un libro, me acuerdo. Entonces, era de hábitos atómicos, me parece, y hay otro que es, no recuerdo cómo se llama, El poder de la hora. Entonces les comentaba acerca de estos libros, ¿no? De algunos temas en específico que coincidían con el tema de la tutoría y ellos empezaron como a acercarse con sus problemas, ¿no? Entonces, incluso he tenido estudiantes que lamentablemente por más del abordaje eran muy buenos estudiantes, porque o sea, se nota cuando uno va aprendiendo, ¿no? Así como ustedes con y nosotros con los pacientes, vamos viendo qué pacientes tienen, ¿no? Una personalidad un poco difícil o deben tener algo, una carga emocional, porque suelen hablar. De repente un alumno que habla mucho, que mucho está como que ya, pero no de las clases, sino como que a otros temas porque te quiere abrir el tema de conversación para contarte algo. Entonces tenía un estudiante así que se me acercaba mucho, mucho y de repente cuando ya en una de esas conversaciones me hace énfasis, ¿no? Profesora, me pasa esto, ¿no? Le converso, le animo a que persista, de que tenga una capacidad de resiliencia, que en algún momento las cosas lo va a mirar de otra manera, que todos hemos tenido, ¿no? Siempre validando las emociones, punto número uno, y segundo, dando un ánimo, ¿no? Un ánimo a hablar siempre con asertividad. Y finalmente, lamentablemente, por más de la derivación y todo, el estudiante dejó de venir. Y era, pues yo me imagino que eran los temas que ella me comentaba, familiares, ¿no? Y a veces es penoso, pero importante al menos cumplir con esta derivación, con este abordaje. He tenido estudiantes, también me pasó otra ocasión, un estudiante muy bueno, y que de la nada dejó de venir. Entonces yo comuniqué definitivamente al servicio de atención al estudiante y le dije, mire, tengo un estudiante muy bueno que me ha dejado de venir. Y sus compañeros preguntan por él, les llama y no hace caso. Yo sé un poco que el estudiante, por ejemplo, para poder pagar su mensualidad, él trabaja como delivery. Entonces, no sé si es un aspecto económico, yo les solicitaría, no sé, de repente ustedes puedan darle facilidades de pago o algo, porque en verdad es un estudiante que rinde muchísimo, o sea, de verdad es uno de los mejores. No les vendría a decir de repente, no, mi preocupación porque en verdad es un buen chico, siempre está así pilas con el aprendizaje y todo, muy respetuoso, ¿no? Y de repente que ella dejó de venir nos llamó la atención, le pregunté a su amiga, me comentó que días antes le había comentado un aspecto económico, entonces, de repente, y ellos dijeron, profesor, nos hemos intentado, luego me comentaron, ¿no? Le hemos intentado comentar, llamar, nada. Nos ha respondido, pero dice que no, que va a dejar de estudiar y punto, ¿no? O sea, no sabemos puntualmente qué ha pasado, pero le hemos dicho que vamos a dar facilidades y todo, pero parece que no. Oh, Leo, qué pena, ¿no? De verdad, qué pena. Pero bueno, debe tener sus razones, debe tener, espero que reflexione, le escribe quiénes son sus compañeros, traten de ayudarlo en estos momentos, uno nunca sabe. Entonces es muy importante tratar de tener este abordaje porque son estudiantes que van a ser, recuerden, futuros colegas, ¿no? Entonces todos hemos pasado por momentos difíciles en algún momento y finalmente lo importante es cómo hemos salido y que hemos continuado, por que nos hemos formado como final, ¿no? Entonces, prevenir el burnout infantil, perdón, estudiantil, eso sí es importante. No me ha tocado, pero imagino que el abordaje es claro, ¿no? O sea, no debe haber ningún grado de lo que implica este burnout o estrés estudiantil, ¿no? Mucho menos tampoco algún grado de falta de respeto entre sus compañeros. Creo que en la parte virtual, eso es lo único que una clase virtual sí me pasó que como que dos estudiantes no como que querían intercambiar palabras o algo así.
Entonces, sí, porque creo que uno no había hecho la tarea y el otro sí, algo así. Entonces, siempre, ahí el abordaje, siempre recordarles, ¿no? La falta de respeto no solamente es hacia el docente, sino también entre ustedes no puede haber falta de respeto. Está en un caso virtual, alzar la mano, etcétera, ¿no? Que es importante. Eso desde el día uno tienen ustedes que, clase número uno, clase en la cual uno se presenta, pone sus reglas del juego, como yo les digo, ¿no? Tiene que poner sus reglas del juego. Y en el aspecto ético, ahí están las reglas del juego. Ahí están las reglas del juego también, ¿ya? Imagino que le digo juego, pero son las reglas de las clases, ¿no? Eh, Siempre fomentar el pensamiento crítico porque el análisis de casos clínicos con enfoque ético mucho les cuesta a veces a los chicos en los casos clínicos, ¿no? Les cuesta mucho entender que tienen que relacionar todos los signos, síntomas del paciente, no solamente biológicos, psicológicos, sacarlos con procesos de atención, el enfoque ético, o sea, les cuesta mucho esta primera parte. ¿Ya? Con enfoque ético es porque vamos a estar frente a qué? A dilemas, ¿no? En relación a aspectos éticos también, ¿no? Entonces tienen que reflexionar, tienen cursos de ética en su mayoría dentro de la currícula, por ello, para que ellos vean todo lo que hemos visto nosotros también, pero ya aplicado al paciente, ¿no? Y a ellos a veces les cuesta un poco, mucho más el análisis clínico. Por ahí en enfoque ético, yo he escuchado, bueno, ¿no? Comentarios profesora, la docente dice algo, pero en la práctica no hace algo. Entonces, ellos les crean conflicto eso, realmente por cómo una docente dice algo, pero en la práctica, cuando nos lleva a práctica, no hace nada de lo que dice. Eso les crea conflictos, ¿ya? Debates guiados sobre dilemas reales, ¿no? A veces, por ejemplo, si tenemos la oportunidad de estar con el estudiante de enfermería y que veamos un caso en el cual, ¿qué harían ustedes como enfermeros? Entonces, eso es una pregunta crucial porque los hace pensar, los hace ya, y tienen que sustentarme técnicamente. Por ejemplo, si tú me dices que esta adolescente tiene la capacidad de decidir su cuerpo y de repente no interrumpir su embarazo, me vas a contestar entonces porque esto no iría en contra de tu formación porque se encarga de cuidar la vida. Y ese feto, ese bebé es una vida. Entonces, ¿cómo sustentarías esto? Entonces, eso nos hace reflexionar, pensar, ¿correcto? Muy importante. Rondas clínicas con enfoque reflexivo, muy importante también eso, ¿no? Eh, y repito, aquí lo más a veces duro de entender como docentes es que nuestra teoría no es nada si yo como docente en mi práctica no aplico lo que he enseñado. Si yo le enseño al estudiante que debe tener escucha activa y yo ni sé los nombres de los pacientes y le jalo la mano y le coloco su medicamento y me voy, no tiene sentido. Al estudiante le crea un conflicto de cómo mi docente me dice que haga esto y yo no lo hago. ¿Ya? Y tenemos estudiantes que sí, pues, ¿no? Que lo que hacen es como entender que no está bien y ellos aplican lo que debe, pero tengo otros que también dicen, ah, si la profesora no lo hace, yo porque lo tengo que hacer, nada, como sea, ¿ya? Y hago lo mismo, repito lo mismo, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello porque debemos tratar de tener este pensamiento crítico en enfermería, es muy, muy importante, ¿ya? Entonces, ¿en qué sentido? De que este pensamiento crítico le va a permitir analizar de manera objetiva todos los datos que obtenga del paciente. Incluso, por ejemplo, a nivel procedimental le permite ver la calidad de lo que dice la evidencia científica frente a hacer algo. ¿No? Por ejemplo, hace poco estaba leyendo algunos artículos sobre el cambio del catéter que suele ser 72 horas, el derbe endovenoso, y de repente algunos artículos científicos mencionan que en realidad este 72 horas es cuando el catéter realmente presenta signos de, ¿no? de necesitar un cambio. Pero si no, es un catéter permeable, un catéter realmente ¿no? Que digamos no tiene ningún signo de desgaste, no es, puede ir hasta un día más. Entonces ahí uno va entendiendo de que uno también necesita tener ver la evidencia y obviamente ver la calidad de evidencia, ¿no? Entonces, básicamente es tomar decisiones fundamentadas, resolver casos clínicos que tanto les cuesta al estudiante, le cuesta mucho, ¿no? Hilar el proceso de enfermería es un tema para los estudiantes hasta el día de hoy, ¿no?
Entonces, eso. Luego tenemos el modelo docente humanizado, así como tenemos paciente humanizado, ¿no? Cuidado humanizado, en la cual entendemos que nuestro quehacer como en salud no está siendo del todo correcto y debemos tratar de una manera más empática al paciente. También hay docente humanizado. Yo les voy a hablar todo lo que teóricamente y particularmente en la práctica hago. Ustedes van a encontrarse cuando sean docentes con otros colegas que van a trabajar de una manera muy diferente quizás. Yo les comento lo que en prácticas de docencia es lo adecuado y lo que en realidad la mayoría de universidades busca, ¿ya? Entonces ya cuando uno ve, como dice, variaciones, es porque es algo muy particular de los docentes. Pero la universidad forma generalmente a los docentes de esta manera, ¿no? ¿Y qué es empatía firme? Apoyar al estudiante sin perder la exigencia. Tampoco es darle una permisibilidad de todo, ¿no? Tampoco es así. Enseñanza basada en respeto, acompañamiento y diálogo, ¿no? Entonces sí, nosotros tenemos como si los buenos docentes a veces uno se recuerda más y en verdad particularmente considero que es así, hemos tenido muy estrictos, pero nunca al grado de constituirse como un maltrato. Entonces podemos ser muy estrictos, pero no al punto de considerarse un maltrato o de una manera déspota, ¿no? Por ejemplo, tienen que reprogramar clases, no puedo decir yo voy a reprogramar tal día. Y nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado que de repente, ya, voy a reprogramar tal día. Entonces, no, si uno reprograma, uno tiene que decir ya qué día fue la mayoría. ¿Correcto? Te dispongo porque de verdad estoy trabajando tales días, ustedes eligen, ¿no? Entonces eso también el estudiante percibe eso del docente, si es de alguna manera un trato déspota o un trato muy, con abuso de poder o jerarquía muy marcada, exagerada, ¿no? Enseñanza basada en respeto implica eso. La tutoría personalizada para estudiantes vulnerables. Algunas universidades también tienen como parte de sus políticas de poder también acompañar a estudiantes eh, que por ahí tienen algún grado de vulnerabilidad. Ahora, por ejemplo, algo que he visto que manejan muchos es hacer reforzamiento. ¿Qué pasa? El estudiante no estuvo en una sesión, bueno, por ejemplo, hay muchos que se matriculan tarde. Hay muchos que de repente no estuvo en una clase virtual porque de repente no, se cruzaron horarios, muchos de ellos trabajan también. Y por ejemplo, ¿qué hacen? Hay reforzamientos. Quiere decir que de la semana, por ejemplo, 1 a la 4 tal docente da una clase de review, o sea, una revisión de todo, de la semana 1 a la 4. Entonces el estudiante tiene la oportunidad de conectarse a esa sesión, queda grabada la clase y puede repasar todo. Entonces de esa manera también es una forma de tener tutorías, ¿no? Siempre buscando un modelo de docente humanizado, ¿no? Hasta ahí, consultas, preguntas, todo claro. Sí, a ver, vamos a ver. Hasta ahí, comentarios, consultas. Maestra, buenas noches. Sí, adelante. Maestra, quería hacerle una pregunta. Mm, a ver cómo le puedo preguntar. O sea, por ejemplo, nosotras que trabajamos en el hospital 150 horas, Ujú. ¿cuántas horas podemos hacer de docencia? Ah, ya, eso, por ejemplo, a ver, si te refieres a ver, Um, acá podríamos verlo de dos formas. Si tu pregunta está orientada a cuánto la universidad te puede contratar, eso depende realmente de las universidades. Cada universidad tiene, por ejemplo, mínimo tienes como docente, tenemos, a ver, docentes a tiempo parcial, a tiempo completo. Generalmente, yo también trabajo administrativo, pero son 8 horas, entonces también está ocupado mi tiempo. Yo entro como docente parcial. ¿Ya? Pero hay algunos que entran como tiempo completo, que significa obviamente más horas. También tiene más beneficios si hablamos a nivel laboral, pero depende mucho. Por ejemplo, a las universidades que he trabajado con tiempo parcial, lo que me dicen, tienes que tener como mínimo, si no me equivoco, a ver cuántas horas son, dos, tres, creo que 12, ya no recuerdo. 12, sí, como mínimo a veces te piden 12. ¿Ya? Igual hay variaciones por escuela, aún dicen 12, 10, 8, depende, cada universidad coloca. O yo necesito que
una docente a tiempo parcial. Postulas, pasas la entrevista, ¿no? Te hacen hacer una clase modelo, ¿no? En la cual importante, por ahí les doy algunos tips de repente, clase modelo tiene que tener esta división, ¿no? De un inicio, eh, la resolución básicamente, el inicio siempre empieza con, por ejemplo, saberes previos y luego un cierre. En el cierre hay preguntas, ¿no? Así estaba preparada mi clase de esta sesión de hoy, pero lamentablemente la presentación no me está funcionando, no me jaló como debía. Igual yo se la voy a mandar el modelo que debía ser, ¿ya? Que está en la computadora. Y esa, por ejemplo, va a culminar el día de hoy. ¿Qué aprendimos hoy, por ejemplo? Y tiene todo ese desglose pedagógico a lo que aprendes realmente cuando te van formando, ¿no? Como docente. Entonces, la universidad te va a decir, como te va a hacer firmar un contrato y ahí te va a indicar cuántas horas como mínimo tienes que tener. Ellos van a ver, por ejemplo, son 6 horas, 12 horas, y ese horario obviamente van a coordinar contigo las horas y las fechas. O sea, por ejemplo, yo dicto los sábados porque de lunes a viernes estoy también con el trabajo y tomando bueno, y otros asuntos académicos. Entonces, va a coordinar contigo. Y ahora, legalmente, algunos hospitales, algunos establecimientos de salud, instituciones, tienen, digamos, esto de poder darte las facilidades. En mi caso, por ejemplo, mi trabajo lo tiene estipulado de que se puede dar un máximo de 6 horas semanales para que pueda yo dictar clases un permiso, pero que es como le llaman, este, con horas de devolución, no recuerdo el nombre, se me fue el nombre. O sea, yo pido permiso una hora, por ejemplo, yo los lunes pido permiso que también es lunes y día sábado. Lunes, una hora salgo antes del trabajo y luego tengo que devolverlo. Yo lo devuelvo, por ejemplo, al día siguiente. El día siguiente que debería salir a las 5 de la tarde, lo devuelvo a las 6 de la tarde, por ejemplo. En el caso que yo he tenido colegas que trabajan en la parte de hospital, lo que hacen es, obviamente, que no coincida. ¿No? Por ejemplo, dictan, si su salida es a las 7 y su casa está cerca, dictan de 8 a 10 de la noche. O dictan, por ejemplo, los días sábados todo el día a veces, ¿no? Yo he tenido en algunas temporadas he dictado sábado todo el día y domingo también, ¿no? O sea, sábado casi todo el día y domingo dictaba en la mañana, en la universidad presencial. Sábado será virtual y domingo, por ejemplo, presencial. Eso también se da. Y recordemos que en salud ahorita está teniendo bastante afluencia de estudiantes. O sea, hay muchos estudiantes y muchos de ellos también estudian y por eso generalmente toman sus clases los sábados y domingos. Entonces, por ahí pueden también tener una oportunidad para trabajar. ¿Sí? No sé si está bien la respuesta o había alguna otra cosa que de repente necesites más específico. ¿Sí? Sí, sí, maestra, gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta, pregunta como para ir entonces viendo acá? Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que voy a decir esta pequeña conclusión y ustedes de repente ya por el chat me pueden comentar qué aprendimos el día de hoy, qué hemos visto el día de hoy. ¿Ya? La ética en la docencia de enfermería resulta fundamental porque nosotros tenemos que tener realmente, como dicen, una mano al pecho y decir, estamos formando a futuros profesionales que van a tratar, como dice, a mi familia, a la familia de otras personas, tienen en sus manos, yo siempre les digo esto a los estudiantes, si estudiáramos otra carrera, no importa que nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque si yo soy secretaria, por ejemplo, agarro, corrijo, boto esa hoja, la arrugo y la boto y la rehago. La diferencia es de nuestra carrera es que es tan delicada que obviamente requiere una formación estricta. Entonces, a veces, digamos, qué difícil, qué complicado. Sí, es que no nos están, mm, digamos, educando o formando para poder hacer algo más sencillo de repente, ¿no? Como agarrar y deshacernos de una hoja de papel mal hecha, ¿no? Y si no, nos están formando para tratar con personas y por lo tanto tienen que ser profesionales competentes, humanizados y socialmente responsables, que es un reto. Entonces, esto implica, obviamente, que tengo que yo, como docente, empezar con el ejemplo, con principios éticos y que voy a tener que afrontar dilemas con criterio y promoviendo siempre esta educación inclusiva, equitativa, centrada en el estudiante.
¿no? Entonces, él es el docente que decide básicamente formar a futuros enfermeros, no solo va a transmitir conocimiento, modela el comportamiento ético que definirá la práctica del futuro enfermero. Y eso muchas veces, nos guste o no, parte de nuestro ejemplo, parte de que el estudiante nos observa, no tienen la idea cuánto nos observa, ¿no? Y cuánto nos empieza a admirar en el punto de repente que va viendo ciertas cualidades. Es bonito y espero que ustedes también tengan esa oportunidad, uno, de ejercer docencia y dos, también de poder tener esto que los estudiantes te preguntan todos los ciclos, a mí me preguntan todos los ciclos, profesora, ¿qué curso va a enseñar el siguiente ciclo usted? Cada vez que ya empieza la matrícula, tengo estos, mis delegados, ¿no? Mis delegados de los cursos me preguntan, profesora, ¿qué curso va a enseñar? Le digo, la verdad, yo enseño, antes era más variado porque estaba en específico muy ligado a lo que es enfermería, hoy está un poco más a lo que es salud pública, ¿no? A lo que es epidemiología, estadística, investigación, y yo que ahora les digo, bueno, generalmente dicto todos estos cursos, pero no sé las aulas, no tengo idea de las aulas, porque eso nos dan después. Y por ejemplo, en la parte de las universidades suelen empezar dándoles la carga horaria a los docentes de tiempo completo y luego nos dan a la carga horaria a los de tiempo parcial. Entonces yo les digo, siempre es ese orden. Y por lo tanto, yo conozco mi carga horaria como que unos 2 días antes de, 2 días o unos 5 días a lo mucho antes de empezar las clases. Ya, a veces con mucho tiempo más antes, pero nunca con tanto tiempo como para coincidir con a veces con ellos quieren como una semana antes de la matrícula y algo, digo, eso sí, no. A lo mucho al momento de la matrícula, por ahí seguro ya vamos a saber. Y suelen ser pues cursos que ya hemos enseñado, ¿no? Entonces, eso es bonito, cuando el estudiante se percata que tienes cualidades, que tienes, como dice, te gusta enseñar. Y cuando nos gusta, yo a veces me pregunto, ¿y por qué enseñas tanto? ¿No? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tanto trabaja? Le digo, es que yo no siento que trabajo, siento que hago lo que realmente me gusta. Y no, no, o sea, no lo siento como una carga, lo siento como algo que me gusta enseñar a mí. Entonces, algo que a veces es bonito cuando compartes, yo siempre digo, ¿no? Cuando haces o sea, cuando haces lo que realmente te gusta, ¿no? Y no se siente como un trabajo, se siente como realmente un aspecto de dicha, de felicidad por formar a otras personas, por hacerlo de una manera asertiva, de una manera que el estudiante te recuerde de esa manera, ¿no? Y lo que aprendió, porque la profesora dijo esto, aquello, lo otro. Entonces, esos aspectos es importante entender que parten de lo que es la ética, ¿no? Entonces, ahí tenemos que reforzar, cambiar este foco de atención que era el paciente, nos toca enfocarnos ahora hacia lo que es el estudiante, ¿sí? Entonces, vamos a pasar con en el chat, por favor, quienes estén em, en el conectados, les pediría que me respondan esta pregunta de qué aprendimos hoy. ¿Qué ustedes recuerdan como palabras, frases, em, comentarios más resaltantes de lo que hemos visto el día de hoy? La próxima clase que vamos a tener, eh, ya a esa semana, yo estoy en mi semana ya una semana más, que serían 15 25 días. Espero, se supone que a los 25 días, no, se supone que a los 20 días ya empieza a mejorar toda esta sintomatología. Entonces, igual la sesión se da sí o sí, no se preocupen. Y empezamos con revisar algunos artículos para que ustedes también conozcan qué revistas eh, hablan mucho de la educación. Y cuando habla de revistas, uno tiene un enfoque panorámico más internacional que el nacional. ¿Ya? Entonces, sí me he percatado que en otras instituciones, como les decía, que son formación de pregrado, pero que son de otras ciencias, tienen otro tipo de dinámica entre docente y estudiante, en el cual es mucho más horizontal. Y yo creo que le da un grado de responsabilidad porque el estudiante entiende que el docente te da la confianza y que depende de ti, ¿no? Al menos yo lo siento así y la mayoría de mis compañeros también veo que lo siente así, ¿no? Entonces, pero entiendo que también en salud hay un mayor grado de exigencia porque quieren que los estudiantes, queremos que los estudiantes entiendan que no.
o sea, que el riesgo o lo que está en sus manos son personas, no son objetos. Entonces, por lo tanto, el cuidado, el ser estrictos en el conocimiento, parte de eso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dar unos 3 minutos para culminar con la pregunta. A ver, ¿qué aprendimos hoy?